vamos a calcular la corriente total. Les recuerdo que la corriente total es aquella que circula por la resistencia total, ¿cierto? Y la corriente total va a ser igual al resultado del voltaje de la fuente partido por la resistencia total, que en este caso el voltaje de la fuente son 12 voltios. Y si yo lo divido en 1.56 kilo ohm, el resultado es 7.69 miliamperes. Voy a anotar mi resultado acá. Es muy interesante y es importante registrarlo ahí. ¿Ok? Entonces ahora ya tenemos en el último circuito, y esto es algo que les quiero enseñar y que lo utilicen como método, en nuestro último circuito conocemos el voltaje de la fuente, sí, conocemos el voltaje, conocemos la corriente que circula a través de nuestra resistencia, también la conocemos, y conocemos el valor óhmico de la resistencia total, sí, también lo conocemos. Si conocemos las tres variables de nuestro circuito, bien, además sabemos que en esta resistencia total, ¿cierto? El voltaje es 12 debido a que es una sola resistencia y está conectada a la fuente, por lo tanto aquí hay 12 voltios. Bien, conocemos el voltaje, la corriente y la resistencia. Entonces, ya no teniendo nada más que hacer aquí, nos pasamos al anterior. Bien, en este caso avanzamos en nuestro cálculo retrocediendo al circuito anterior. ¿Bien? Ahora, en nuestro circuito anterior nos vamos a encontrar que tenemos a dos resistencias en lugar de una. Bien, esta es una y acá hay dos. La pregunta es, estas dos resistencias, que era R1 y RB, eran el resultado de la serie, bien, de RT. Por lo tanto, lo que yo tengo que evaluar en los circuitos serie, ¿qué es lo que se mantiene? ¿La corriente o el voltaje? O en otras palabras, los circuitos serie, ¿qué es lo que comparten? ¿La corriente o el voltaje? Bien. Y para eso tenemos que recordar las propiedades de los circuitos. Bien. Ahora, si ustedes dan una mirada a los videos anteriores o a los ejercicios anteriores, van a poder recordar que los circuitos series siempre tienen la misma corriente. Por lo tanto, lo que yo tengo que evaluar, o lo que yo tengo que registrar acá, es que la corriente que yo calculé anteriormente, que en este caso era la corriente total, y la corriente que circulaba por la resistencia total, 7.96 miliamperes, 7.69 miliamperes, es la misma que va a circular por ambos resistores. Entonces, aquí yo voy a tener 7.69 miliamperes circulando por ambos resistores. ¿Por qué? Solo porque estas dos resistencias, ¿cierto? Son un arreglo en serie de la anterior. ¿Ok? Si hubieran estado en paralelo, no mantengo la corriente, sino que el voltaje. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, lo que yo acabo de hacer es obtener la corriente en R1. Por lo tanto, la puedo registrar en mi cuadro y colocar 7.69 miliamperes. Y luego también obtuve la corriente en RB, pero como RB es una resistencia producto de un cálculo que yo realicé y no se encuentra acá, no la debo registrar en ninguna parte. Pero sí debo calcular todo lo necesario en ella. ¿Qué es lo necesario en ella? Ahora lo que debo sacar es el voltaje. Entonces debo conocer el voltaje en R1 y también debo conocer el voltaje en RB. El voltaje en R1, si yo utilizo la ley de Ohm, me voy a dar cuenta de que es el valor óhmico de R1 multiplicado por la corriente en R1. ¿Ok? Entonces, el valor óhmico de R1 es 1.5 kilo ohm y vamos a multiplicarlo por la corriente de R1 que son 7.69 miliamperes para obtener el voltaje. ¿Ok? Entonces, 1.5 exponente 3 por 7.69 exponente de menos 3. Y en este caso tenemos como resultado 11.53 voltios. ¿Ok? Entonces el voltaje en R1 es 11.53 voltios. Lo voy a anotar acá. Y luego voy a calcular el voltaje en RB. El voltaje en RB se va a calcular multiplicando la resistencia o el valor óhmico de B
por la corriente NRB, que es 11.69 miliamperes. Bien. La resistencia B, nosotros habíamos calculado acá anteriormente que tiene un valor óhmico de 60 ohm, y al multiplicarlo por 7.69 miliamperes, voy a obtener 461.4 milivolts. ¿Ok? Entonces, el voltaje de RB es 461.4 milivolts. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Conozco el voltaje de R1? ¿Conozco la corriente de R1 y su valor óhmico? Sí. ¿Conozco el voltaje de RB? Sí. ¿Conozco la corriente de RB? Sí. ¿Y conozco su valor óhmico? También. Por lo tanto, como aquí ya no tengo nada más que calcular, yo debo pasar al circuito anterior. ¿Ok? Y el circuito anterior, en este caso, es el que tenemos acá. Y acá me voy a encontrar con que tengo a R2, R3 y RA, que en este circuito no estaba. Por lo tanto, me tengo que hacer la pregunta, R2, R3 y RA, ¿qué es lo que representan en este circuito de acá? Y como yo hice el cálculo, ¿cierto? R2, R3 y RA son el paralelo de RB. O sea, que esas tres que están aquí son lo mismo que está acá. Ahora, en la forma de resolverlo es la siguiente. Si yo evalúo que en un circuito paralelo lo que se mantiene es el voltaje, bien, lo que tengo que declarar entonces es decir que el voltaje que tenía RB va a ser el mismo que en R2, en R3 y en RA. Y como yo ya lo calculé y sé que son 461.4 milivolts, lo voy a anotar aquí. Bien, entonces, ahora que conozco el valor de resistencia, bien, de R2 y R3 y RA, y también conozco su voltaje, puedo calcular la corriente de cada uno. No sin antes registrar lo que ya conozco arriba. Fíjense, voltaje de R2, 461.4 milivolts. Voltaje de R3, 461.4 milivolts. Voltaje de R4 no lo conozco. Bien, ahora sí conozco, ¿cierto?, el voltaje y la resistencia de esos dos, por lo tanto puedo calcular la corriente. Lo voy a hacer acá. Bien, la corriente de R2 va a ser igual al voltaje que haya en R2 partido por el valor óhmico de la resistencia 2. Como el voltaje son 461.4 milivolts, si lo divido en el valor óhmico de R2, que en este caso son 120 ohm, debería obtener la corriente en él. Entonces lo voy a hacer. 461.4 mili, bien, dividido 120, y el resultado son 3.84 miliamperes. Me dio menos 3 ahí, por lo tanto es miliamperes. Lo voy a hacer con R3. La corriente de R3 va a ser igual al voltaje que hay en R3 partido por la resistencia 3, que son 461.4 milivolts, dividido, R3 tiene 240 ohmios. Bien, entonces 461.4 milivolts dividido 240 ohmios, y el resultado es 1.93